Buenos días, hermanos y amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Somos Iglesia Alcance Miami y le damos la bienvenida a nuestro culto virtual. Hoy, domingo 26 de abril, estamos reunidos aquí para celebrar el Día del Señor. Así que únanse a nosotros, alaben a nuestro Dios y también esperemos que puedan recibir de su palabra. Vamos a comenzar con un momento de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tenemos este tiempo, Señor, y libertad para poder celebrar tu nombre en este día. Ayúdanos, bendícenos y te pedimos que ahora tú recibas esta alabanza como una ofrenda que te vamos a entregar a ti, Señor, porque solo tú mereces nuestra alabanza. Sé con los que nos están mirando, Dios, que ellos también puedan gozarse con estas alabanzas y que ellos también puedan sentir tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Damos gracias a Dios por un día más en que sus misericordias nos rodean, nos llenan, nos bendicen, nos guardan, nos proveen. Nos disponemos ahí donde quiera que estemos, nosotros de este lado. Y tú ahí en tu casa, donde quiera que estés, te animo a que puedas hacer conciencia del tiempo de adoración que queremos entregar, ofrendar a Dios en esta mañana. Damos gracias, Señor, por tus misericordias. Queremos alabarte, queremos orarte con el Espíritu. Queremos honrarte con la razón y con nuestras emociones también. Te invito a que cantes con nosotros al Cordero y al León, quien sufrió por nosotros y nos dio vida eterna, pero quien es nuestro protector eterno. Gloria a su nombre. Cantamos. Prepárate para adorar a Dios en esta hora. Aleluya.
Damos gracias por poder cantar a nuestro Dios. Damos gracias por poder cantar al Cordero, al León, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de maravillas. Nosotros somos privilegiados, hermanos, en saber, en poder entender y poder estar convencidos en esta mañana de que en el reino de los cielos se escucha nuestra voz, nuestra alabanza junto a millones que cantan y alaban el nombre de Dios. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Nosotros creemos en ti y en tu fidelidad. Aleluya. Acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame
Cantemos una vez más. No me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Todos decimos, Creo en ti, creo en tu fidelidad. Padre, gracias te damos por poder alabarte. Gracias, Padre, te damos por poder levantar nuestra voz a ti. Gracias porque sabemos, creemos y hemos vivido que tú eres un Dios inigualable, incomparable, incalculable. Gracias porque hemos podido experimentar en nuestra vida que tú eres un Dios fiel. Nosotros creemos y reconocemos en esta hora, en esta mañana, Padre Dios, que tú estás en control de todas las cosas. Que como dice tu palabra, no hay solo una hoja de un árbol que caiga a tierra, que tú no tengas control de ella. Oh Dios, te alabamos en esta mañana y bendecimos tu nombre. Amén. Buenos días, hermanos. A los que no he visto y se incorporaron después de la alabanza, mi nombre es Samuel David Miranda, soy el pastor de la Iglesia Alcance Miami y voy a compartir con ustedes un tiempo ahora la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tenemos tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a ser fiel a ella y sobre todas las cosas a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Rememorando un poco el sermón de la semana pasada, estábamos hablando de cómo el cristiano no debe hacer acepción de personas. Santiago tocó, comenzando el capítulo 2, este tema, y habíamos visto cómo los hijos de Dios debemos vivir nuestra fe sin favoritismo, porque en primer lugar creemos en un Jesucristo glorioso, porque Dios no hace acepción de personas. Número 3, porque hacer acepción de personas es pecado. Y número 4, y muy importante, porque Dios juzgará cada una de nuestras acciones. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a terminar el segundo capítulo de Santiago. Vamos a estar explorando los versículos del 14 al 26 y vamos a ver qué nos tiene preparado en esta parte de su epístola el apóstol Santiago. Quiero comenzar este sermón mostrándoles a ustedes dos fotos. Dos fotos que deben estar ahí puestos ya en pantalla. Miren bien estas fotos. Estamos hablando de la misma persona con 30 años de diferencia. Una de esas fotos de 1944, la otra, cuando ya se ve la persona mayor, 1972. Usted dirá, bueno, ¿quién es este? Un hermano de Bruce Lee, un sobrino de Jackie Chan, un primo de Jet Li. Este hombre, qué sé yo, es de los líderes de los restaurantes, de los buffets chinos que hay por todo el mundo. No, nada de eso, nada de eso. Este señor se llamó, porque ya falleció, Soichi Yokoi, y fue un soldado japonés con una historia singular. Una historia singular porque este soldado estaba defendiendo a Japón en la Segunda Guerra Mundial, año 1944, en las islas del Pacífico Guam, cuando Estados Unidos ataca y en el medio de la batalla, junto a unos compañeros, este soldado se aisló del resto de su batallón japonés y se adentraron en la selva sin saber más nada del resto de su ejército. Lo cierto es que este hombre vivió casi 30 años escondido en la selva de las Islas Guam sin saber que la guerra había terminado. Cosas de película, ¿eh?
Cuenta en su historia, un sobrino de él escribió su biografía, de que al principio eran alrededor de 8 soldados los que estuvieron viviendo un buen tiempo juntos. Comían al principio ganado que le robaban a los campesinos de la zona, pero después, por miedo a ser descubiertos, se adentraron más en la selva y sobrevivieron comiendo sapos, anguilas y cualquier cosa que caminara. Él hizo, entre otras cosas, trampas para cazar animales e hizo un túnel subterráneo de bambú, una especie de búnker que lo protegió por todos estos años. Quizás los peores años de su vida fueron los últimos 8, porque en el 1964 los 2 últimos compañeros que quedaban con vida murieron. Por lo tanto, desde ese momento hasta que fue descubierto, el soldado Yokoi vivió solo, aislado del mundo. Este hombre pensaba que la guerra no había terminado cuando la guerra ya había cesado hacía 30 años. Una historia hollywoodesca. Y tomo esto como referencia porque una de las peores sensaciones que un ser humano puede tener es no experimentar la realidad que lo rodea, vivir ajeno a esa realidad. En este caso, este hombre vivió en una burbuja de cristal en su mundo. De hecho, cuando lo capturaron unos cazadores de la isla que lo vieron por casualidad. Él estaba ya muy débil, tenía 57 años, había estado 30 años sobreviviendo como podía. Él se mandó a correr porque pensaba que su vida peligraba. Tristemente, en el mundo espiritual sucede parecido a lo que le pasó a este soldado japonés. Muchas veces en el mundo espiritual vivimos ajenos a la realidad que nos rodea. Y hay muchas personas que viven pensando que su realidad es una, cuando en realidad es otra. Exactamente respecto a la fe. Mucha gente vive así, creyendo que la fe que están practicando, que la fe que tienen, les ha garantizado la salvación, que tienen sus problemas con Dios resueltos y que todo está bien. Pues esto es uno de los grandes problemas que Santiago toca en su epístola. Si vamos a ser sinceros, estamos llegando hoy al corazón de la epístola de Santiago. Resulta ser que todo parece indicar que las personas a las que él estaba escribiendo esta carta, que eran judíos cristianos, estaban enfrentando también este tipo de problemas. Wow, la fe sin obras es muerta, como dice Santiago, es el tema central. Y yo los invito a que busquen ahí en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26 para leer. Este es el pasaje que hoy vamos a analizar. Repito, Santiago 2, versículos del 14 al 26. Dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y haces bien? Pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu,
también la fe está muerta si no tiene obras. He titulado este mensaje, Peligro, fe sin obras a la vista. Vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Cómo puede el ser humano obtener la salvación de su alma? Estoy lanzando la pregunta a todo aquel que me está viendo. ¿Cómo usted cree que usted puede ser salvo? ¿Será acaso por obras? Todo lo que usted puede hacer, eso le puede garantizar el cielo, todo lo bueno que puede hacer. ¿Será acaso por fe? ¿Será acaso por la combinación de la fe más obras que usted puede ser salvo? Si nosotros vamos al pasaje quizás principal de la Biblia, por lo menos el centro de la Biblia, Juan 3:16, de los más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje encontramos la respuesta. Sí, la salvación se obtiene solo por fe. De otra manera, el ladrón de la cruz no hubiera podido ser salvo porque él no tuvo oportunidad de hacer buenas obras. Por tanto, la fe es una doctrina clave en la vida del cristiano. Dice Efesios que el pecador es salvo por fe. El creyente además debe andar por fe, según la segunda epístola a los Corintios. Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Romanos 14:23 encontramos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora bien, tenemos que tener bien claro que no todas las personas que profesan la fe cristiana son necesariamente salvos. Como decía un viejo amigo mío, hay cristianos y hay cristeros. ¿Cuántas personas creen ser salvos, creen ser creyentes redimidos y en realidad no lo son? Tenemos dos ejemplos buenos para citar antes de comenzar a entrar ya en el mensaje. Y uno de ellos es el de Simón el Mago. ¿Quién era Simón el Mago? Cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que Simón el Mago era un alquimista, una persona que hacía magias utilizando la química en aquel entonces, engañaba a mucha gente. Él vivía en Samaria. Pero estando Felipe, el evangelista, predicando, aparentemente este hombre se convierte. Es bautizado, se incorpora a la iglesia y cuenta el pasaje que era de los que estaba constantemente con Felipe, escuchando la palabra y compartiendo con él. Pero al venir Juan y Pedro, y al imponer las manos sobre muchos de ellos, al recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia que este Simón el Mago rápidamente, cuando vio aquello, sus ojos se nublaron de tal manera que le propuso dinero a Pedro para comprar el poder del Espíritu Santo. Bueno, esto hizo que Pedro dijera su famosa frase a este hombre: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sí, hermanos, este hombre que aparentemente había aceptado a Cristo, que era miembro de la iglesia, que estaba constantemente a los pies de Felipe y de los apóstoles, en realidad no había cambiado su corazón. Su fe era falsa y su conducta demostraba que su fe no era la fe salvadora. Otro de los ejemplos que encontramos en la Biblia lo vemos en Juan 2, versículos 23 al 25. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, refiriéndose a Cristo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Aquí se está narrando de una multitud y que escuchaba a Cristo constantemente y que muchos de esas multitud aparentemente creyeron. La Biblia habla de que creyeron en Cristo, vieron hacer los milagros, quedaron impresionados. ¡Wow! Este es el hombre. Sin embargo, dice el pasaje que Cristo, al ser Dios y ser por supuesto omnisciente, sabía lo que había en el corazón de esas personas que aparentemente eran sus discípulos y que por eso no se fiaba de ellos. Cristo sabía perfectamente que eran personas que no habían entregado realmente su vida a Él. Por eso
podemos entender con mucha facilidad lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es uno de los pasajes más polémicos dentro de la doctrina cristiana, este que vamos a ver hoy en Santiago. A tal punto que el gran reformador Martín Lutero, al leerlo, tituló a esta epístola como una epístola de paja, porque para él había una contradicción muy grande entre lo que Santiago está planteando respecto a las obras y lo que Pablo plantea más adelante en el libro de los Romanos y en otra de sus epístolas. Pero hoy vamos a ver que en realidad esto no es así. Santiago, en este pasaje que estamos viendo, no está diciendo que la salvación es por obras. Tampoco está haciendo una comparación entre fe y obras. Mucho menos entra en contradicción con Pablo. Pablo decía que la fe, que la salvación era solo por fe. Santiago simplemente lo que plantea aquí es que la verdadera fe está acompañada por buenas obras. Y es bueno que dejemos claro este asunto histórico del que se habla y del que muchos eruditos no se acaban de poner de acuerdo, algunos de ellos, entre Pablo y Santiago. ¿Qué contradicción aparente hay? Bueno, sinceramente no hay ninguna. Ellos están mirando un mismo punto, pero desde diferentes perspectivas. Pablo enseña que la salvación es solo por fe y no solo por obras. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo estaba combatiendo a personas que querían hacer buenas obras para ganarse el cielo, y trata de aclararle a esas personas que por obras no se alcanza la salvación, sino solo por la fe genuina en Jesucristo. Santiago simplemente afirma por su parte que esta fe que salva, la misma de la que habla Pablo, tiene que venir acompañada de buenas obras que la valen, que la justifiquen. Si podemos hacer un resumen sobre estos dos puntos de vista que puedan armonizarse, lo podemos encontrar en Efesios 2, del 8 al 10, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En conclusiones, en esencia, no somos salvos por hacer buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Así que después de este breve análisis introductorio, vamos a adentrarnos ya directamente en el texto que nos ocupa hoy. En este texto, Santiago nos está hablando de dos tipos de fe: de la fe sin obra, que es una fe muerta, que es una fe falsa, una fe que no otorga salvación, y de la fe con obras, acompañada de obras, que es viva, que es verdadera y que sí oferta salvación. Santiago comienza entonces enseñándonos algunas características de la fe sin obras. Sí, la fe sin obras. Vamos a ver dos características esenciales que Santiago nos enseña en este pasaje de la fe sin obras, de la fe falsa, de la fe muerta, de la que no otorga salvación. Y la primera de estas características es la siguiente. Hermanos, la fe sin obras, la fe falsa, sustituye obras por palabras. Repito, sustituye obras por palabras. Santiago 2, 15 y 16 dicen lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está entrando aquí en un tema bien polémico. Repito, el enunciado que siempre él va a manejar, ya sea desde el punto de vista negativo o positivo, es que la fe sin obras es muerta, o que la verdadera fe genera obligatoriamente, inexorablemente, obras que la valen. Santiago ilustra de manera genial el comportamiento de este tipo de personas que practican la fe falsa. Y para esto narra esta historia. Santiago es muy gráfico, constantemente está dando ejemplos, ilustraciones para que la gente que recibía su mensaje pudiera entender y poner en práctica entonces sus enseñanzas. En este caso, la ilustración que él pone es la de un hombre que entra a la congregación, harapiento,
no con la ropa adecuada y también con hambre. Parece que se le nota el hambre. Yo por lo menos soy una gente que cuando tengo hambre se me nota a la legua, ¿eh? Bueno, a este hombre le pasaba igual. Este hombre se veía que estaba hambriento, estaba desesperado, pero no del hambre que tenemos nosotros. A veces pasamos media hora sin comer y ya tenemos hambre, sobre todo ahora en cuarentena. Este hombre quizás llevaba días sin comer. Su rostro demudado quizás mostraba que estaba hambriento y su ropa le daba a entender que quizás estaba hasta pasando frío. No era la ropa más adecuada. Resulta ser que este hombre, según Santiago en su ilustración, se encuentra con alguien en la iglesia y esta persona, en vez de conmoverse y ayudar al hombre necesitado, dándole abrigo y dándole comida, simplemente le dice, vete en paz y ojalá resuelva tu situación. Quizás no lo dice Santiago, pero pudiéramos agregarle, voy a estar orando por ti. Porque muchas veces esta frase de voy a estar orando por ti es la fachada que ponemos a veces para no ayudar a alguien que lo necesita. Es triste esta realidad. Hermanos, tenemos que entender que las personas que practican una fe sin obra o que creen que son salvos, pero están practicando una fe sin obras, que sustituyen las obras por palabras, están acostumbrados a manejar un lenguaje que aparentemente, que técnicamente luce espiritual. Estas palabras que le dijo este hombre en la ilustración de Santiago al otro que estaba hambriento y mal vestido, ve en paz, es como el shalom de los judíos. Recuerde que Santiago le escribe a judíos. Esta palabra shalom era muy usada, era la manera de hacer un saludo cordial a alguien. Pues este hombre creyó que con ese saludo ya estaba actuando correctamente. Estas personas quizás pueden recitar versículos, citarte frases de mensajes, lucir una verborrea muy espiritualoide. Quizás oran con una tremenda parafernalia. Ellos piensan que las palabras son tan buenas como las obras, pero no hacen obras, utilizan la palabra. Pudiendo ayudar al necesitado, no lo hacen. Sin embargo, lo único que están haciendo es ocultando su egoísmo y su indolencia tras sus espirituales palabras. Enmascaran de esta manera un compromiso real con Jesús y con el prójimo que ellos no tienen. Hermanos, tenemos que entender que esto está mal y esto Dios lo desecha, porque como creyentes tenemos la obligación de ayudar al prójimo. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo está queriendo recalcarle a los cristianos, en este pasaje que leímos de Gálatas, que el creyente verdadero hace bien a todos. El prójimo, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Le preguntó a Cristo a aquel hombre. Todo el que te rodea, amigo o aparente enemigo también. Ayudar a una persona necesitada es una expresión de amor y la fe obra por el amor. En el mismo Gálatas lo encontramos porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol Juan hace énfasis en esto mismo, apoya lo que Santiago está diciendo. Primera de Juan 3, 17 y 18 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y mi pregunta es, ¿puede acaso esta fe sin obras que muchos blasonan tener y que creen que les otorga la salvación, siendo falso, puede salvarlo? ¿Puede ofrecer salvación este tipo de fe que no se demuestra a través de buenas obras? Por supuesto que no. Y querido amigo que me ves, quiero decirte algo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de fe tú profesas? Los latinos somos muy propensos a decir que creemos en Dios. Somos muy religiosos, aparentemente. Pero déjame decirte que cualquier fe que tú tengas aparentemente en Dios, que no se manifiesta en un cambio de vida para ti y que no traiga como consecuencia buenas obras, es una fe falsa y por lo tanto es una fe muerta. No te garantiza salvación. Y termino este acápite citando las palabras del gran reformador Calvino cuando dijo, es la fe sola la que justifica.
pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Qué otra característica tiene esta fe? Esta fe que estamos estudiando, esta fe falsa, esta fe sin obras que Santiago condena. La segunda característica que tiene es que se fundamenta en el intelecto y las emociones. Esta falsa fe se fundamenta en el intelecto y en las emociones. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, ahora Santiago pone una ilustración un poco más dramática. Primero habló de un hombre pobre que llega y hambriento que llega a la congregación y es atendido por un creyente. Pero ahora usa a los demonios para su ilustración. La cosa empieza a complicarse. Y usted dirá, ¿para qué Santiago hace esto? ¿Acaso los demonios creen en algo? ¿En qué creen los demonios? Bueno, déjeme decirle que los demonios tienen una doctrina clara sobre quién es Dios, sobre qué es el evangelio. Dice la Biblia que cuando Pablo estuvo en la ciudad de Filipo predicando, en cierto momento una muchacha que tenía un poder, tenía un demonio dentro y adivinaba, y dice que los dueños de esa muchacha sacaban dinero de esta situación, empezó a caerle a Pablo atrás y a sus acompañantes y empezó a gritar lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Sí, el demonio que estaba dentro de esa muchacha tenía bien claro quién era Dios y tenía bien claro que ellos estaban predicando el evangelio de la salvación. Pero además los demonios, déjenme decirle que también creen que Cristo es Dios. Cuando el evangelio de Marcos narra el encuentro de Cristo con un demonio, dice que los demonios se postraban ante él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios también reconocen la autoridad de Cristo y el poder que tiene su palabra. ¿Se acuerdan cuando Cristo se enfrentó al endemoniado gadareno? Aquella famosa historia. Bueno, dice que cuando el endemoniado gadareno vio a Cristo desde lo lejos bajarse de la barca, corrió hacia él y se arrodilló ante él. ¿Ustedes creen que el ser humano, que por cierto estaba poseído, fue quien decidió hacerlo? No, era el demonio que estaba dominando al ser humano, entendiendo que Cristo era el Hijo de Dios y tenía que rendirse a él aunque no lo apoyara, aunque estuviera en contra, aunque viviera en rebeldía constante contra Dios. Él reconocía la total autoridad de Cristo, sobre todo, incluyendo sobre él, sobre el demonio. Y dice además en el versículo 12 de ese mismo capítulo, Marcos 5, que le rogaron todos los demonios a Cristo que los enviara a un hato de cerdos que estaba cerca. Le rogaron a Cristo. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Los demonios tienen una teología tremenda. Miren, ellos no son ateos. No, los demonios no son ateos ni agnósticos. Ellos saben quién es Dios. Ellos conocen bien a Dios. Santiago en este pasaje menciona a los demonios, pero hace alusión al pasaje más conocido para los judíos, lo que se conoce como la Shema Israel. En Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje los israelitas piadosos lo repetían diariamente varias veces. Era normal para ellos. Por eso Santiago, al poner el ejemplo con los demonios, dice: miren, ustedes constantemente repiten que Dios es uno. Hacen bien, perfecto, es parte de su tradición. Ustedes lo creen. Pues déjenme decirle que cuando ustedes hacen eso, simplemente están haciendo lo mismo que hacen los demonios, porque ellos también creen que Dios es uno. Ellos incluso tiemblan, creen eso y tiemblan ante esa verdad. Hermanos, no podemos olvidar que los demonios, ¿qué son los demonios? Bueno, son ángeles caídos. Dios creó seres espirituales para que le adoraran y para que le sirvieran por la eternidad, y muchos de ellos, guiados por Satanás, intentaron rebelarse contra Dios. Por lo tanto, se consideran ángeles caídos, destituidos para siempre de la gloria de Dios. Los demonios han tenido
increíblemente una experiencia de fe intelectual y emocional respecto a Dios. ¿Sí? Ellos creen, los demonios creen, dice este pasaje, porque conocen la doctrina de la salvación, saben que Cristo es el Hijo de Dios, saben que la salvación es solo por fe, saben que el Evangelio de Jesucristo transforma la vida de los pecadores. Sin embargo, a pesar de saber eso, no viven sujetos a los mandamientos de Dios, se rebelaron para siempre. Los demonios además tiemblan. ¿Por qué ustedes creen que tiemblan? Porque ellos saben cuando están delante de Dios el poder infinito de Dios, pero además recuerdan qué futuro les espera. Un futuro eterno sin Cristo, condenados al infierno. Lo cierto es, hermanos, que la fe muerta, esta fe falsa que no otorga salvación, que no tiene buenas obras, tristemente engaña a las personas y hace que muchas personas vivan una falsa esperanza de salvación. Y quiero contarles algo que me sucedió. Hace unos meses tuve que tomar un bus. No he tomado en 15 años en este país, no he tomado muchos buses, gracias a Dios, pero tuve que tomarlo por un buen tiempo, hace unos meses atrás. Y recuerdo que yo no sabía dónde quedaba exactamente la parada que tenía que tomarlo. Era en la ciudad de Doral, aquí en Miami. Pero bueno, fui a buscar a Mr. Google. Ahí busqué en Google y más o menos me dijo dónde estaba la parada. Yo llegué, efectivamente, veo un McDonald's en la esquina, veo la parada a un lado aquí, en una de las aceras. Y rápidamente me senté, no había nadie, había un asiento libre. Esperé alrededor de media hora. Llegaron 2 o 3 personas. Yo confiadamente, tranquilamente, esperando mi bus para regresar a mi casa. Sucedió que al cabo de la media hora más o menos, a lo lejos veo que el bus se acercaba. Yo muy contento me pongo en pie. Pero cuando ya parqué a frente de mí y las personas que estaban ahí, veo que no era el número que yo debía tomar, el número del bus. Me quedo un poco asombrado. ¿Me monto o no me monto? Si yo pensé que era aquí. ¿Será que no es aquí la parada? Y una mujer rápidamente que montó me vio cara de despistado y me dijo, hey, mire, la parada que usted está buscando no es esta, es aquella. Y me señaló al otro lado de la acera y efectivamente a lo lejos veo otra parada que era la parada que en realidad yo debía ir para tomar el bus. En otras palabras, estuve media hora sentado en la parada equivocado. En esa media hora yo no sabía que estaba equivocado. Yo estaba incluso disfrutando mi media hora, viendo el celular, haciendo llamadas por teléfono, tranquilo. Ese día había sombrita, había fresco. Sin embargo, yo estaba tranquilamente equivocado, cómodamente equivocado. Hermanos, en la vida espiritual sucede lo mismo. El hecho de que tú te encuentres tranquilo, confiado y de que creas que tienes la salvación garantizada no significa que tú seas creyente, no significa que tengas garantizado el cielo. Es posible que mentalmente estés iluminado, que tu corazón se conmueva emocionalmente ante la presencia de Dios y aún así estar eternamente perdido. Creer que Dios existe y temblar como los demonios no te garantiza la vida eterna. Eso no te otorga salvación. No importa que tu lenguaje luzca espiritual. No importa que creas en Dios. Ni que tus emociones se involucren en tu fe. Si tu fe no produce obras, es una fe muerta y por lo tanto es una fe que no salva. Quiero mostrarles una ilustración para introducir la segunda parte del sermón. Aquí tengo en mis manos un bombillo nuevecito, plástico bien bonito. Este bombillo se supone que fue creado, fue fabricado para que diera luz, pero por sí solo no alumbra. Yo lo tengo en la mano ahora y no alumbra. Los seres humanos desprendemos energía, pero no la suficiente como para transmitírselo al bombillo y que se encienda. Pero bueno, hay algunos fenómenos por ahí, ¿no? En mis manos este bombillo no va a funcionar. Si no lo conectamos a una fuente de energía,
a la que se pueda adaptar bien, este bombillo es inútil. Vamos a hacer un experimento. Vamos a llevarlo ahora aquí a la lámpara y lo ponemos. Ya el bombillo está tomando otro destino. Ya está quizás en el lugar correcto, pero aún no está alumbrando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a enroscar un poco el bombillo a ver qué sucede. Ahora sí alumbró. El bombillo está en el lugar correcto y puesto de la manera correcta. Vamos a apagarlo aquí ahora. Ya el experimento pasó. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Hermanos, de nada nos vale creer que vivimos una fe verdadera si en realidad nuestra vida no se ha rendido completamente a Dios. Si las acciones de tu vida no se corresponden con tu fe, no avalan tu fe, no eres salvo y no estás viviendo la fe que agrada a Dios. Simplemente porque la fe verdadera se caracteriza por un cambio de vida, por la obediencia a la palabra de Dios. Y esto se traduce en buenas obras que avalen esa fe genuina que tú tienes. Por eso la segunda parte de este sermón, Santiago, en este caso, enfoca su punto en la fe verdadera. Vamos a ver ahora la fe verdadera. Estuvimos viendo dos características de la fe falsa, de la fe sin obras que Santiago condena, que critica. Ahora vamos a ver la fe verdadera. La fe verdadera tiene dos características esenciales. Salva y además produce buenas obras. Desde el primer momento Santiago está diciendo, la fe muerta, la fe sin obra no trae salvación, es muerta. Ahora llega a la fe verdadera y pone dos ejemplos. Sigue Santiago ilustrando sus enseñanzas para un mejor entendimiento. Santiago hace énfasis una vez más en que la fe que salva produce inexorablemente, ineludiblemente obras. La verdadera fe, hermanos, conduce a la acción, no a cruzarnos de brazos. La verdadera fe no se queda en palabras, ni se queda en conocimiento intelectual, tampoco se queda en puro emocionalismo. La verdadera fe atañe no solo a tu conocimiento, a tus emociones, sino también a tu voluntad. Quien ejerce la verdadera fe pone también en manos de Cristo no solo sus emociones y no solo su intelecto, sino también pone en manos de Cristo su voluntad. Y eso es lo que pasa muchas veces, que estamos dispuestos a darle casi todo a Cristo, pero no nuestra voluntad. Queremos continuar con nuestra agenda de vida. No queremos que Cristo nos diga qué hacer. No queremos que confronte nuestro pecado, porque muchas veces somos esclavos del pecado y no tenemos intenciones de combatirlo. Hermano, la verdadera fe no es un hecho aislado. La verdadera fe forma parte del estilo de vida del creyente. Y Santiago utiliza dos ejemplos para ilustrar esta verdadera fe. El ejemplo de Abraham y de Rahab. ¿Quiénes eran Abraham y Rahab? Bueno, para comenzar les diré que Abraham y Rahab eran dos personas muy diferentes. Bueno, Abraham era hombre, Rahab era mujer. Abraham pertenecía al pueblo de Dios. Rahab no. Rahab vivía en una ciudad gentil en Jericó. Abraham dice la Biblia que era un hombre piadoso. Rahab era prostituta. Pero además, dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Mientras Rahab pertenecía a una ciudad declarada enemiga de Dios. Sin embargo, tuvieron algo en común. Ambos practicaron la fe que salva. Qué tremendo esto. Dice Santiago 2, versículos del 21 al 24, en este caso ya poniendo a Abraham como ejemplo de la fe que salva, de la fe verdadera que tiene obras. Dice así: ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe que Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios.
Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Para entender este ejemplo de Abraham, vayamos primero a Génesis 15. En Génesis 15, Abraham recibe su salvación. ¿En qué evento precisamente? Bueno, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que fuera a Canaán y le prometió que de él iba a formar una gran nación de la cual saldría el Mesías prometido. Y gracias a esto, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo 15 de Génesis, versículos del 5 al 6, Dios sacando afuera esa noche a Abraham le dice lo siguiente: fíjate ahora, Abraham, en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. En ese momento, Abraham fue salvo. Le fue contada la fe por justicia. Fue justificado por Dios. En ese preciso momento que encontramos en Génesis 15. En esa conversación con Dios cuando salió afuera y Dios le hizo la promesa, Abraham creyó en la promesa. Es bueno destacar que la palabra que se utiliza ahí como contado por justicia, es un término legal y financiero que significa poner a cuenta. En otras palabras, llevándolo al plano espiritual, la cuenta espiritual de Abraham estaba en bancarrota, estaba en cero. Y Dios puso desde ese momento la justicia, llenó la cuenta de Abraham con su justicia. Y desde ese punto, desde ese momento fue Abraham justificado. Abraham no hizo nada para ganar esa justicia. Dios se lo regaló y él a través de la fe simplemente lo recibió. Él fue declarado por medio de la fe, como más adelante Pablo también lo menciona en Romanos capítulo 4. Tenemos que entender que la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerden que esto no es un proceso, la justificación no es un proceso, es un acto de una sola vez y para siempre. No es algo que el hombre hace, sino algo que hace Dios y el hombre solamente acepta por fe. Y es un hecho consumado que jamás cambia. Por lo tanto, podemos entender que Abraham fue justificado esa vez, de una vez y para siempre. En ese pasaje que leímos ahora mismo en Génesis 15. ¿Cómo podemos entonces saber si una persona justificada por fe, si es un acto privado entre esa persona y Dios? Sencillamente, ya lo dice Santiago en este pasaje. La persona que es justificado por fe lo muestra a través de su vida, a través de sus obras. Por eso Santiago desde el primer momento nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. Ahora bien, este no es el único evento que Santiago cita en este pasaje. Hay otro evento en la vida de Abraham, que quizás es el más conocido de todos, que es el que usa Santiago para verificar su postulado de que la fe genuina produce obras. Y fue cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac por petición de Dios. Hermanos, es bueno que entendamos que ya Abraham había sido justificado por la fe. Quizás unos 30 años antes, en el pasaje que leímos anteriormente. Ahora, en el capítulo 22 de Génesis, 7 capítulos después del anterior pasaje que vimos, encontramos este pasaje de Abraham sacrificando a su hijo. Tenemos que entender algo. Existe una relación completa entre la fe y las obras. Abraham no fue salvo por las obras, sino por una fe que obra, que es otra cosa muy diferente, que es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo fue Abraham justificado por obras cuando ya había sido justificado por fe? Podemos preguntarnos. Muy sencillo. Por fe fue justificado ante Dios y su justicia fue declarada en ese momento. Y por obra fue justificado ante los hombres y su justicia fue manifestada de forma exterior. Sí, hermanos, tenemos que entender esto en la vida de Abraham. Fue justificado ante Dios en aquel momento único, irrepetible, en el que él le creyó a Dios y le fue contada esa fe por justicia. Y más adelante fue justificado ante los hombres con una actitud que avaló esa fe
que tenía en Dios. El segundo ejemplo que vemos es el de Rahab la ramera. Ubiquémonos en el contexto de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab vivía en la ciudad hasta ese momento inexpugnable, invencible de Jericó. Josué estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Ya Moisés había muerto. Josué era el general que dirigía al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. Y tenía ante sí la tremenda, imponente ciudad de Jericó. Una ciudad amurallada que parecía invencible. Sin embargo, Josué, como buen estratega militar, recuerden que Josué había sido uno de los 2 espías que Moisés había mandado a la tierra prometida. Ahora él estaba como jefe, envía 2 espías a la ciudad. Estos 2 espías pudieron entrar en la ciudad y llegaron a casa de Rahab, esta prostituta. Pero llama la atención la historia de Rahab. Dice la Biblia que tanto Rahab como los ciudadanos de Jericó estaban asustados porque habían oído hablar de que el pueblo hebreo estaba entrando por el desierto, acabando con todo, conquistando todas las ciudades. Y ellos tenían miedo que ellos también fueran víctimas de los hebreos. Sin embargo, estaban dispuestos a pelear contra ellos. Pero Rahab, al identificar a estos hombres, se dio cuenta que en ellos estaba la bendición de Dios. Y llegó a un trato con ellos. Los cuidó, los protegió, los dejó salir después sin que no los descubrieran, bajo la promesa de que ellos iban a perdonarle la vida a ella y a sus familiares cuando Jericó fuera tomada por los hebreos. Miren, es increíble la fe de esta mujer. Ella decidió ir en contra de la corriente. Ella decidió creer lo que había escuchado de Dios y se entregó por completo a su causa. En efecto, llegaron los israelitas, arrasaron con la ciudad de Jericó. Todos en la ciudad murieron, excepto Rahab y su familia. De esta manera los israelitas cumplieron la promesa que le habían hecho. Y más tarde vemos a Rahab sumándose al pueblo de Dios. Sumándose a los israelitas, se fue con ellos, se casó con un israelita. Pero más aún la encontramos en el libro de los Hebreos dentro del pabellón de la fe, como una de las heroínas de la fe. Y más increíblemente todavía la encontramos en la genealogía de Cristo. ¿Quién iba a pensar que esta mujer gentil, prostituta, de mala vida, iba a ser salva? Simplemente ella no se conformó con escuchar, con hablar y con emocionarse. Ella puso su voluntad en manos de Dios y fue justificada también delante de los hombres por sus obras. Hermanos, cuando nos damos cuenta de la poca información que Rahab tenía en aquel momento de Dios, podemos ver lo grandioso de su fe. Es increíble cómo esta mujer le bastó solo escuchar de Dios para confiar plenamente en Él. Y sus actos, sus obras, confirmaron esa fe. Concluyendo de esta manera, hermanos, es bueno recordar que el libro de Santiago hace hincapié en que los creyentes debemos desechar esa fe falsa, muerta y sin obras. Que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Debemos tener mucho cuidado porque esa fe falsa sustituye las obras por las palabras. Y además es una mera fe intelectual y emocional que experimentan incluso los demonios. Segunda a los Corintios 13:5 dice lo siguiente: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? Hermano, es muy importante que tú y yo nos examinemos nuestra vida. A veces creemos que por tradición ya somos salvos como lo creían los judíos antiguamente por la ley. No, examínate. La fe que profesas está amparada por obras. ¿De veras? Satanás es muy astuto
Y una de las grandes cosas que está haciendo es engañar a mucha gente en las iglesias y fuera de ellas, haciéndole creer que están en la fe correcta, que la fe que practican es verdadera, cuando en realidad no lo es. Muchos creen que son salvos. A veces yo me asusto mucho cuando veo en las redes sociales como cuando mucha gente que no tiene a Cristo evidentemente muere, la gente empieza a atribuir que está en el cielo, que pronto te veré, que eres un angelito que está con Dios. Yo sé que esto suena duro, pero es una realidad que no podemos pasar por alto, hermanos. Examinémonos. ¿Cuál es tu fe? Tú que me estás escuchando. No importa que vayas o no a una iglesia. ¿En quién estás depositando tu fe? ¿Tiene tu fe obras reales que avalen lo que crees? Quizás llevas años, amigo, que me estás escuchando, creyendo que eres un hijo de Dios. Déjame decirte que hijos de Dios solo son aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Los demás son criaturas de Dios. Quizás te crees salvo porque asistes a la iglesia, porque conoces de Dios, intelectualmente sabes quién es Dios, porque te emocionas ante las alabanzas que se dan ahí, porque usas palabras rebuscadas que lucen muy religiosas y muy bondadosas. Pero si tu vida no ha sido transformada, si tú no has entregado tu voluntad a Cristo y si tu vida no está llena de obras que avalen tu fe, déjame decirte que estás en la fe equivocada. Mientras no rindas tu vida a Dios, mientras no entregues tu voluntad a Cristo y en obediencia tomes acción haciendo obras que demuestren una fe verdadera, mientras eso no suceda, seguirás condenado a una eternidad con Cristo. Por lo tanto, mi llamamiento es hoy que acabes de rendir tu vida a Cristo, ahora que todavía hay tiempo. Quiera Dios que podamos entender esto. En esencia, hermano, Santiago nos ha dicho hoy que la fe del cristiano tiene que estar avalada por obras. No somos salvos por obras, pero la fe viene acompañada y es perfeccionada por las obras. Estoy seguro que si el ladrón en la cruz hubiera tenido oportunidad de actuar en favor de su fe, lo hubiera hecho. Hoy tú estás en una situación diferente, pero debemos seguir el mismo patrón. Estamos a tiempo. Hagamos un examen en nuestra vida y seamos sinceros con nosotros mismos. La fe sin obras es muerta. La fe verdadera otorga salvación y viene acompañada siempre de buenas obras que la valen. Dios le bendiga y quiera el Señor que podamos poner en práctica su palabra ahora y siempre. Amén. Damos gracias a Dios por haber podido alabarle y adorarle en esta mañana juntos, aunque estemos en diferentes lugares, unidos por el Espíritu de Dios. Damos gracias por haber podido escuchar su palabra y ahora te invito a que otra vez, con nuestra razón, con nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón y nuestros sentimientos, cantemos alabando y adorando a Jesucristo, que es suficiente, más que suficiente para cada necesidad espiritual de nuestra vida. Jesucristo basta. Nuestros corazones, incensiados.
fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén, amén. Gracias. Damos a Dios por este tiempo. Bueno, estamos terminando nuestro culto. Le damos gracias a Dios por este tiempo en que hemos podido compartir con ustedes. Gracias por estas alabanzas que hemos tenido. Y quiero terminar recordándoles que el próximo viernes a las 8:30 de la noche tenemos un encuentro virtual para tener nuestro culto de oración y meditación de la palabra. El domingo también tendremos un culto similar a este de adoración. Así que los esperamos. Sintonicen alcancemiami.com y ahí podrán ver los links activos donde podrán recibir estos programas que estamos transmitiendo. También quiero recordar que en ese mismo sitio puede encontrar la manera, la explicación para el que desee ofrendar online lo puede hacer. Y así que es una opción que tenemos en medio de esta situación. Sin más, vamos a terminar orando y deseándole que tengan un feliz día. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este culto que hemos elevado a ti como una ofrenda. Gracias porque hemos sentido tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Ahora te pedimos que bendigas el resto del día, Señor nuestro, y que podamos cada día, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.